Cambiamos ahora de escala y vamos a pasar a una reconstrucción de restauración, con parte de reconstrucción de una torre en el Valle de Baztán. Presentará su intervención en este edificio Leopoldo Gil, que trabaja para el Gobierno de Navarra. Bueno, es nuestro primer premiado, el primer ganador del premio Rafael Manzano, y principalmente por sus trabajos en Roncesvalles, pero allá donde uno vaya en Navarra hay muchísimas obras estupendas de Leopoldo. Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Inbau. Muchas gracias todos. Bien, yo voy a hablar de una torre, muy bien, en Baztán. La restauración de una torre, de una pequeña torre. Y entonces yo quería decir que si los traductores tienen problemas para traducir, lo que pueden coger es ir a la página 269, 271, no, empieza en portugués en la 273 y supongo que en algún sitio, exactamente, la 274, en algún sitio, sí, efectivamente, está la traducción en inglés. Es decir, para facilitar la traducción, que no sé dónde están los traductores. Bien. Bueno, la verdad es que se trata, de una torre en un lugar que es el Valle de Baztán. El Valle de Baztán está en Navarra, que es donde Valeriano y yo trabajamos, y Irurita es un pueblo de los muchos que constituyen el valle. Y ahí, en la imagen, a la izquierda, se puede ver lo que es la torre. Es una torre original. Ahora advierto a los traductores que estoy contando otra cosa, pero que dentro de nada voy a empezar a leer. Y el problema más gordo que se planteó en Dorrea fue cuando el año pasado esto es la torre de Dorrea y esto es el cementerio. El día 1 de noviembre del año pasado, de 2017, las familias iban a ver a sus difuntos al cementerio y desde el cementerio vieron que la torre no era de piedra. Imperdonable. El arquitecto, es decir, yo, que pienso que me puedo haber equivocado, la había enlucido con mortero de cal, la había blanqueado. Pero el arquitecto, es decir, yo pensaba que este añadido, que es el patín, conservaba restos de cal. Esta zona, evidentemente, y esta última zona no los conservaba. Esto fue una torre, un palacio, jaureguía, jaureguizarra se llama, el Palacio Viejo, en Vascuence. Y, bueno, aparte de arreglarlo, decidimos, el problema con el que me voy a centrar es el lucido de yeso y la reconstrucción en madera. Era así. Y entonces ahora sí que les digo a los traductores que voy a leer, porque creo que lo he releído y me ha parecido que no estaba muy mal, y así me centro bastante. Digo, se trata de contar, en pocas palabras, una restauración cuya ejecución está en marcha desde hace más de 4 años. Por eso, esta exposición se centrará en 2 aspectos de la obra: el enlucido de los muros del edificio y la sustitución de la estructura de madera de roble. El enlucido de los muros exteriores ha causado cierta sorpresa entre los vecinos. Algunos de ellos se habían acostumbrado al aspecto ruinoso, de ruina, de Dorrea. Dorrea
la torre en vascuence, y lo identificaban con su ascendencia medieval. Cuanto más piedra, más antiguo, más arcaico. En una ocasión oí decir al arquitecto Sáenz de Oiza que quien así pensaba y así sentía padecía litofilia. La litofilia es el gusto desordenado por la piedra vista que no se construyó para ser vista. Y es una enfermedad moderna que procede de los arqueólogos, de los curiosos, de los arqueólogos en el sentido antiguo, los arqueólogos franceses en el siglo XIX, ¿no? Ver de qué hay detrás, qué hay debajo, curiosidad malsana. Bien, lo cierto es que todos, o casi todos los edificios estuvieron enlucidos, como se puede ver en fotografías, en documentos, en todo. Hay que dejar, siempre dejo la puerta abierta para alguna excepción que pudo no estar lucida, pero si no se pintó fue porque no había dinero, si no se acabó de enlucir fue por alguna cuestión ruinosa, una catástrofe, una peste, y sin embargo también pudo haber alguna que no lo estuvo lucida. A esta misma actitud, el antropólogo Julio Caro Baroja la denominaba litolatría, es decir, reverencia, culto, adoración por la piedra. Entonces, claro, uno frente a la litofilia aparece como reacción la enfermedad contraria, la litofobia. Yo soy un litófobo, o sea, un litófobo que me han inoculado el veneno recientemente. Es decir, el que suscribe confiesa que sufre litofobia, una aversión a la piedra que se ha sacado a la luz y se deja a la vista cuando se concibió para estar enlucida o pintada. Los restos de Dorrea estuvieron revestidos con mortero de cal, como era habitual en todas las construcciones de su entorno. Pero ¿por qué se lucían los muros? Es fácil de explicar. El enlucido iguala, disimula, oculta los aparejos de piedra de mala calidad. Mala calidad porque la piedra es pequeña, irregular, de distinto color y tamaño, o está colocada en distintas épocas. Y además, el enlucido, esa capa que es muy fina, que después puede ser coloreada, que puede llevar incorporado el pigmento, protege al edificio del agua, evita que se deterioren las juntas, que arraiguen hierbas y que aniden los pájaros, ¿no? Entonces, si examinamos una fotografía, como hemos hecho, de Dorreas del principio del siglo XX, comprobaremos que en aquel entonces el patín, que es esta pieza añadida, una especie de tribuna, el patín, en la arquitectura gallega aparece mucho, conserva gran parte de su revestimiento de mortero de cal, ya que esta tribuna fue lo último que se construyó. Además, podremos ver que las plantas primera y segunda, bueno, perdón, voy pasando esta fotografía, esta fotografía de conjunto, la arquitectura siempre tiene un lugar, está en un lugar. Además, podremos ver que las plantas primera y segunda conservan restos muy degradados del guarnecido, porque son más antiguos que la tribuna. Y si nos fijamos, caeremos en la cuenta de que la tercera planta es un pobre añadido construido con pésima mampostería y que esta falta de medios impidió que se enluciese. Es decir, la piedra es un material de construcción que en ocasiones se esculpe, en otras se decora o se policroma y en otras, cuando la sillería es de calidad, se deja a la vista. Continúo. ¿Cómo vamos? Bien. No, hombre, me imagino. Más o menos, esta es una imagen de cómo estaba Dorrea. La hizo un estudioso del lugar y me ha parecido bonito ponerla. Fundamentalmente, lo mira aquí, se trataba de una torre con una barbacana añadida, a la cual esta torre, estamos hablando del siglo XV, en el XVI se destruye con la conquista de Navarra. En el 17 se le añade este patín, porque era una torre que tenía una
entrada en alto, que es esta que vemos aquí, ¿no? Una entrada por la planta baja y esta. La planta baja, como siempre, establo, los animales, la planta primera y segunda, residencia, y la tercera, granero. Es una división vertical tradicional, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Claro, estaba tan mal que en 2014 tuvimos que montar unos andamios estabilizadores, porque mis jefes, los políticos, no consideraban oportuno construir meterle mano, intervenir en esta obra. Entre otras cosas porque políticamente Navarra está dividida en territorios, el norte de Navarra no congenia entonces con el gobierno de Navarra que había, ¿no? Bueno, vamos a aguantarla para que no se caiga y estas fueron unas tareas previas. Entonces sujetamos la torre porque podía venirse abajo con una vibración, un trueno, un estruendo, una explosión, una vibración un poco fuerte, ya nos desmembraba perdón, la estructura de madera. Así quedó. Entonces, esto es lo de la litofilia y sus efectos en el patrimonio. Claro, yo tengo que contar por qué me hice litófobo. O sea, los litólatras y los litófilos existen, pero los litófobos nacemos a consecuencia de esto. Esto es una iglesia que me da igual, no voy a decir ni el nombre. Es Navarra. Es un pueblo importante de Navarra, donde en los años 60 tenía esta iglesia, pintada con despiece fingido, unas imágenes, unos púlpitos, un pavimento, todo. Y entonces, en los años 60, como gran éxito, picaron la iglesia y sacaron esta porquería de piedra. La palabra debería ser más fuerte, pero vamos a dejarlo en porquería. Un crocant rebozado con mortero de cemento Portland. Es horrible. Es peligrosísimo. Está clarísimo. Es que, además, ya lo hablé otros años. Íñigo Saloña me decía que este año no has hablado de la pintura, ¿no? Bueno, pues eso pasaba. Y esta es otra que ya habíamos mostrado otros años, y es una iglesia que en los 70 era así. Tenía la zona pintada en el siglo XVI, en la bóveda, el cuarto de naranja, el tambor del ábside. Entonces, los 80 decidieron picarlo. Vamos a picar porque no queda bien, porque esto no queda bien. Bueno, pues si esto no queda bien, rehazlo. No, vamos a picarlo todo. Y lo pican. Ay, ahora no queda bien el retablo con esta piedra. Nos lo llevamos a otra iglesia. Y está así. Así estaba en el 2000. Ahora puede estar peor. Entonces, ¿entienden mi litofobia? Soy un litófobo. Mis hijos ya no me miran a la cara. Bien. Están tomando. Y esto es como lo fuimos a lucir. La verdad es que es una foto entrañable. Esta es de la escuela de verano que tuvimos todos nosotros en Amaiur. Alejandro, Rebeca, Carol, Lucien y muchos de los que estáis aquí. Este no. Primero, claro, después de consolidar la torre, la rejuntamos. Y entonces ya a la gente le parecía que era muy bella. ¡Oh, fantástico! Pero nosotros estábamos con nuestra inoculada enfermedad diciendo, bueno, vamos a recubrirlo. Y decíamos, oye, Alejandro, ¿qué te parece? Carol, ¿qué te parece esta piedra? ¿Esto o esto? Todos nos inclinamos más a esto. Basta en el color, da igual. El error puede ser el que sea. Pero el principio es que la piedra tenía que ser vista, ¿no? Y entonces, este amigo mío, un conocido, un sabio del lugar, realmente sabio, me hizo esta composición, en la cual se ve perfectísimamente que esto es una planta rectangular y entonces tenía que estar cubierta a 4 aguas.
Pero las Cuatro Aguas acababa en un vértice, lo cual me indicaba que aquí tenía que haber algo parecido a esto, ¿no? Este es el segundo problema que plantearé ahora, si me deja Lorenzo. Y estas voy pasando imágenes en las cuales se ve perfectamente cómo el interior, primero el interior de una casa tiene que estar lucido, aunque Valeriano me ha sacado una torre que no estaba lucida, pero era por una cuestión también explicable. Cambia, ya se ha hecho, esto ya casi de construcción se ha convertido en hogar, en home. Una textura preciosa. La verdad es que les estaba explicando a los albañiles para hacerlo. O sea, lo hacemos mal. No lo mastréis, pero que se note la piedra, cómo sale la piedra. Y en unas plantas, estas son de vivienda, quedar así. Bueno, todavía estamos en obra, estamos en curso de restauración. Podemos arreglar. Es un momento en los que le van dando la pasta, ¿no? Pero con una ilusión, o sea, convencidos. O sea, es que vuelvo a lo de los artesanos, lo que decía Mario y lo que decían vosotros, lo que decía Valeriano, tener unos artesanos que quieran, que estén enamorados de su oficio y que se enamoren contigo de tu edificio, perdón, del edificio, ¿no? Del monumento. Y claro, en unas partes, en lo que era el establo, tenía que estar, era mucho más rugoso. No lo íbamos a dejar lucido como estas paredes, enlucido con estas paredes. Entonces queda con esta textura que yo creo que es muy agradable, ¿no? Y al exterior, bueno, pues la letrina, que por cierto es una letrina igual que las que saca Viollet-le-Duc en su diccionario razonado de la arquitectura, exactamente igual, no sé si el castillo de Coucy o alguna cosa de estas. Esta es del siglo XV. Es muy fotogénica, sale varias veces. Y este es el exterior, que podía estar mejor, que podía estar peor, pero lo que indica es una actitud, ¿no? Una postura, una posición. La torre acabada, y ahora voy pasando muy rápido la torre acabada, que ha contagiado a la casa vecina y también la han lucido de nuevo. Sí, o sea, impresionante. Estos nos muerden los tobillos cuando pasamos, pero ahora mira, vamos a hacer lo mismo que ellos. Lo han hecho de otra forma mejor, o sea, pero está estupendo. Entonces, todo esto es un conjunto, es lo que decía. La arquitectura está en un lugar y si la limpieza llama limpieza, la limpieza se va desparramando por el pueblo, ¿no? Voy a intentar pasar muy rápido porque me gustaría pasarlas todas. La estructura, esto ya va con estos los chicos de León, es la estructura que tenía. Esta estructura nos decía, a mí me indicaba que tuvo algo encima. Es decir, esto prolongaba por encima. Bueno. Y entonces la desmontamos, la estudiamos, la dejamos en la parte de abajo y la reconstruimos. Dijimos, esto tenía palomar. Un palo, digo palomar porque es lo primero que se me ocurre para comer, ¿no? Es decir, tener unas palomas, tienes pichones, proteína, en aquella época proteína. Pichón, crack, a la cazuela. Huevecito, tortilla. Es muy sencillo. Al final somos todos muy parecidos. Entonces fuimos reconstruyendo, repitiendo el modelo que teníamos, pero tratando de mejorarlo. Y sobre todo, sin caer en la trampa de que la tradición es utilizar la letrina, sino hay unos retretes de verdad, calentitos incluso, para ser utilizado. Y decía, aquí vamos a utilizar la maquinaria que la época, que la propia revolución industrial, que es un poco nuestra enemiga, la enemiga de los artesanos, nos ha puesto a su disposición, ¿no? Es decir, no vamos a seguir con un vamos con un taladro, ¿no? Juraría que no hay ningún clavo. No es porque entrenuele ahora, pero... El problema de la torre había sido los cuadrales. Los cuadrales que atan la estructura superior, es decir,
las soleras, que nosotros llamamos, o durmientes, estos, sobre los que apoyan los cabios, los habían ido desapareciendo. Los habían quitado, se daban en la cabeza, pasaban tal. Después habían quitado los tornapuntas también, ¿no? Porque siempre para ocupar. Y entonces la estructura se fue moviendo y realmente en las grietas, en las esquinas, abrió las grietas. Manolo Fortea decía, bueno, aquí seguimos los detalles, pero no voy a entrar en detalle, valga la redundancia. Decía que a los edificios, en el 90% de los casos, le duelen la cabeza, no los pies. Hemos hecho muchos análisis, arcillas expansivas, áreas movedizas, etcétera, etcétera, lo que queráis. Y al final lo que se mueve es la estructura. La estructura que está mal concebida o bien concebida, pero que se le han eliminado palos maderos que no deberían eliminarse. Entonces, repetimos, mecánicamente, bueno, con el propio rebaje en el que apoyan los cabios, pero para que os hagáis se trató de mecanizar al máximo para aprovechar la maquinaria, para seguir trabajando con el mismo, podríamos decir, espíritu tradicional, con tubillones de acacia, etcétera. Pero entonces decían, pero es que esto no ha quedado bien. Le dije, pararon la obra para llamarme porque si me parecía bien que se viesen que este ángulo no coincidía. Y dije, tranquilos, si todos los defectos son estos, vamos muy bien. Bueno, total, al final, en definitiva, fuimos tratando de reconstruir el Palomar. La estructura en la planta baja, es que les he dicho que no me gritasen porque la reconstruimos toda. Estaba muy difícil. Lo único que me gusta resaltar es que al final colocamos siempre la estructura sobre un durmiente. La estructura impermeabilizamos, dejamos que respire cuando se introducen los muros para que no se pudra, ¿no? Paso rápido, la planta primera, por aquí se accede al patín, la escalera que continúa, la escalera que llega arriba, donde empieza a aparecer ya el desván que no se luce porque no estaba lucido y sobre todo porque aparecen unos pilares curiosísimos que no sabemos a qué obedecen y queremos que queden vistos para que se pueda investigar sobre ellos. Y la torre, bueno, pues ha ido cambiando de esta forma. Perdón que pase demasiado rápido, igual les estoy mareando, ¿no? Pero esta es la idea de recuperar ese palomar que remata muy bien ese edificio. Que yo creo que realmente el edificio en estos momentos está desnudo, o sea, está con su estructura y con su madera y con su tal, y al final lo que ha quedado después de la restauración y de esos problemas ha sido esto. Muchas gracias.